Bienvenida, Daniel. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, querida princesa, buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, buenas tardes, querido amigo Elvio, que hoy lo tenemos en los controles y que nos hizo la comunicación previa con la hermana Mabel, que le mandamos un enorme saludo. Pero miren qué regalo nos hace la Madre del Cielo. Hoy, nada más ni nada menos que el Día del Sagrado Corazón y el día previo al Día de la Inmaculada Concepción, vienen nuestros queridos hermanos en la fe, los heraldos del Evangelio. La previa al Inmaculado Corazón de María. Sí, y impresionante. Viene nada más ni nada menos que hablarnos de esas dos, ya no sé si fiesta, celebración, uno que está esperando quizás que lleguen estos hermosos días, y qué mejor regalo que nos hace Radio María, y justo el último programa previo a nuestras vacaciones de 40 años, porque hasta julio, hasta el primer miércoles de julio, va a estar nuestro querido profesor Carlos Poggi. La Virgen nos hace el regalo que estuvimos con ellos el sábado pasado, ¿no fue? ¿Cierto? Sí, el primer sábado del mes, sí. Y bueno, y ya le damos el padre Alberto y el hermano Raúl. Los heraldos del Evangelio, así que tremenda visita, tremendo regalo. Que aclaremos que con esa voluntad que tiene nuestros hermanos en la fe heraldos del Evangelio, fue ahí. Padre Raúl, hermano Raúl, Padre Alberto, ¿el viernes? Sí, el viernes. Que eso hay que remarcarlo porque tienen mil cosas y siempre nos hacen un lugar. Venir acá a Radio María. Muchas gracias. Una alegría muy grande, y a mí me hace acordar mucho cuando estaba en El Salvador, en Centroamérica, que nos íbamos siempre a rezar el rosario de Radio María, cuando recién empezaba Radio María. Qué bonito. Fui uno de los primeros allá. Y entonces, yo nunca anduve en radio, para mí era toda una novedad. Qué belleza. Pero así que bueno, gracias a Dios acá Radio María ya está más introducida en toda la gente. No, y además ustedes ya son clásicos, clásicos de una vez o dos veces al mes, ya están con nosotros. Buenas tardes, querido hermano Raúl. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y sobre todo por estar a través de ustedes con el público católico uruguayo que tanto sigue a Radio María. Esperemos que, aparte estamos de fiestas, ¿no? Porque tuvimos el Corpus Christi, ahora después el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María mañana. O sea que la Iglesia Católica como que reúne esas devociones y hace para que todas vibren al mismo tiempo y como un shock, ¿no? Sí. Cuando a veces usted que es doctor se mezclan varios remedios para producir un efecto así más, un recuperador. Un recuperador total. Así que los católicos estamos de fiestas. En este mes. Y también tenemos un audio que tenemos. Sí, que después lo vamos a pedir a Elvio que nos lo pase. Del padre que estuvo en la misa el otro día. ¿Cómo que el padre que estuvo en la misa? Alex. Sí, nos dejó un audio también de sorpresa. Pero qué bien. Sí, también tenemos eso para que todos los oyentes lo disfruten también y lo conozcan. Qué bueno. El padre Alex. Sí. Ahí está. Pero vamos a darle la palabra a nuestros queridos heraldos, o hacer una oración como ustedes quieran. María, pidiendo a la Virgen que nos ayude en este programa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sed de salvación del alma mía. Bueno, no sé cómo empezamos. Pero por supuesto, nosotros somos sus feligreses oyendo la catequesis. Tipo alumnos. Entonces va a ser un poco como Monsieur John decía que a veces el pensamiento humano se hace como un nido de pájaro, que se va poniendo una ramita, otra ramita, al final se va armando el nido, ¿no? Ahí está. Bueno, ahí va saliendo un poco el programa con una ramita. Es así. Pero bueno, yo traigo algunas ramitas y después ahí ustedes van viendo. Bueno, un poco de historia del Sagrado Corazón, de la gran aparición del Sagrado Corazón de Jesús, que fue la más famosa de todas, fue a Santa Margarita María Alacoque, en Francia, en
en el convento de Paray-le-Monial, y fue a fin del siglo XVII, 1690, 80, con varios años que el Sagrado Corazón se apareció a Santa Margarita. Y esas son las más famosas porque el Sagrado Corazón le pide a ella que difunda esa devoción, y también el Sagrado Corazón le pide que se haga el reinado social del Sagrado Corazón, que entre en la sociedad, que entre en el Estado, en las familias, en las instituciones. Bueno, antiguamente, en la Edad Media, por el 1200, ya había habido apariciones del Sagrado Corazón de Jesús a una santa, una mística que se llama Santa Gertrudis de Helfta, y otra que se llama Santa Matilde. Pero fueron apariciones místicos o místicas que, quedaron allí en el convento de ellos, sobre todo en Alemania, pero no tuvieron esa gran difusión que tuvo en Paray-le-Monial con Santa Margarita. Allí hubo también una gracia también muy grande, porque al principio a Santa Margarita no le creían, ¿no? Entonces la tenían como una iluminada, como una media loca, mismo hasta le hicieron exorcismos para como que sacarle los demonios que tenía, cosas así. Entonces, y muchas partes del convento se le puso en contra, ¿no? Pero ella, como tenía paz de alma y soportó todas esas cosas, ¿sí? con toda calma. Entonces ellos a las monjas más rebeldes las dejaron medio desnorteadas, porque le decían de todo y ella no respondía. Ella estaba segura que el Sagrado Corazón les había aparecido y le había dado los mensajes. O sea que en primer momento como que no le creyeron. No le creyeron, claro. Sí, hasta la exorcizaron. La exorcizaron, sí. Ella pasó por todas esas cosas. Por eso, sí. Pero bueno, la fe, ¿no, padre? Con fe, claro, con fe y con confianza en Dios y en la Virgen. Pero ahí cambia el capellán del convento y ponen a un santo que se llama San Claudio de la Colombière, ¿no? Que era un jesuita, que es curioso la vida de él, porque él era un jesuita que vivía en París. Y él tenía mucha amistad con uno que era ministro de Economía de Luis XIV. Estábamos en la época de Luis XIV, el rey Sol, ¿no? El rey de Francia. Y entonces siempre iba una vez por semana, una vez cada 15 días, iban a charlar y sobre todo cosas de la Biblia. Entonces, se llamaba Colbert, el ministro. Y en esa época Francia era la potencia, ¿no? Era lo máximo que había en Europa y en el mundo, y la mayor cultura, la sociedad más rica. Bueno. Y entonces había unas personas en París que estaban difundiendo unos panfletos contra el rey. Y él agarró, lo abordaron a él, y él agarró y lo puso en el breviario, en la Biblia que él llevaba para comentar con Colbert, con el ministro de Economía. Y entonces, de pronto, ellos siempre así abrían la Biblia y donde caía, ahí empezaban a comentar. Exacto. Y justo Colbert abre la Biblia cuando estaba el panfleto contra el rey. Entonces, bien un milagro, porque podría verlo. La Biblia no es chiquita, es grande. Entonces, ¿qué pasó? Colbert le dijo al rey, entonces ahí, bueno, lo sacaron de París al padre Claudio, como un extremista. Un castigo. Pensaron mal de él, ¿no? Claro. Y entonces lo mandaron a un convento que tenía fama de que estaba medio tibio, que estaba no muy observante, y entonces el medio de Francia, cerca de Lyon, en el interior. Y bueno, él va y justo en ese convento se estaban dando las apariciones del Sagrado Corazón a esta monja que nadie conocía, y ahí San Claudio de la Colombière cree, y él se encarga de hacer la difusión del Sagrado Corazón, de las apariciones del Sagrado Corazón al mundo entero, a través de
la Compañía de Jesús. Y también, gracias a la influencia de él, paró toda la ola contra Santa Margarita, ¿no? Porque la tenían un poco acorralada allí en el convento, media puesta de lado, pensando que era una loca, que no sé qué, que ella lo hacía por orgullo, por vanidad, por aparecer, bueno, esas cosas así. La envidia siempre pone esas cosas. Sí. Pero bueno, fue gracias a San Claudio la Colombier, que fue canonizado hace poco, lo canonizó Juan Pablo II, fue mucho tiempo beato, y bueno, fue gracias a él que estas apariciones se conocieron al mundo, ¿no? Y bueno, allí... Me da ruido con el micrófono. Golpeándose. Bueno, allí el Sagrado Corazón se le aparece rodeado de espinas, ¿no? Con llamas, que es el amor de Jesús hacia los hombres y hacia Dios Padre. Y también el corazón tiene como una herida, que es la lanza de Longinos que se clavó en el corazón. Entonces, y Jesús le dice a Santa Margarita que este es el corazón que tanto ama a los hombres y que por los hombres fue tan rechazado y fue lleno de frialdades y blasfemias y vacíos, etc. Entonces, él le da una serie de mensajes a Santa Margarita para que difunda la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Entre los mensajes hay uno que es muy famoso, que es el mensaje que él le manda a Luis XIV, ¿no? Como sabemos, Francia estaba en esa época viviendo, bueno, un esplendor muy grande, pero en cuanto a la fe, estaba quedando muy fría la fe, y había una herejía que estaba tomando mucha propaganda ya en Francia, que se llamaba el jansenismo, ¿no? El jansenismo era un monje jansenio, un obispo creo que era, que tenía una moral toda, decía que Jesús era muy bueno, etcétera, pero también terrible, ¿no? Terrible, sí. Y decía así, entonces muy justo, pero terrible. Entonces que había que acercarse poco a Jesús. En cambio, entonces, ¿qué pasó? El Sagrado Corazón de Jesús, al contrario, lo que dice todo lo contrario, que es la misericordia, que es que vengan a mí, que está dispuesto a atenderlos. Pero era la herejía. Claro. Después, al final, primero fue una herejía que entró mucho en la iglesia de Francia, sobre todo, y hubo un convento de monjas llamado Port Royal, que todas se hicieron jansenistas, y bueno, pero gracias a Dios después fue condenada, y con eso dejó de seguir, de propagarse. Pero un hecho para vincular una cosa con la otra, sí. En esa misma época vivía San Luis María Guión de Montfort. En esa época también. Esa época, un poquito antes, pero fue también... Fue contemporáneo. Sí, durante el reinado de Luis XIV. Y a tal punto que él, que empezaba a predicar la devoción a la Virgen y la fe católica como debe ser, y aparte con la devoción que él le tenía a la Virgen dulce y a Jesús también, era lo más contrario a los jansenistas. Claro. Y fue prohibido predicar en una diócesis, en otra diócesis, en otra diócesis. Al final solo le permitían 4 obispos de Francia predicar la devoción a la Virgen, y a Jesús, por causa de esa influencia jansenista. Imagínense que en el país católico número 1 del mundo llegó al punto esa influencia solapada, porque no es una cosa abierta, era una cosa así, una especie de... Nadie sabía esa especie de miasma de dónde venía, pero venía de los restos de esa influencia de Jansenio, que había puesto como que una frieza, y que cualquier acercamiento a la comunión o a la devoción o a la ternura, eso era una cosa mala, porque en el fondo hay que no comulgar una vez al año como máximo y cosas así, era horrible. Estimados hermanos, pero
eso que usted me está contando es lo que está pasando ahora, pero el corazón, el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María triunfaron. Sí, están triunfando. Porque y acá están triunfando también. Sí. Pero es un paralelismo que se me ocurre ahora, ¿no? Sí, claro, porque fíjese que San Luis Guión de Montfort yo no sabía eso. Predicaba la devoción. Dice así: cuando esta devoción que yo estoy ahora enseñando sea conocida, porque veo que va a ser escondida, que el demonio, enemigo de la fe, va a procurar que este librito que yo estoy escribiendo se desaparezca y que esta devoción no sea conocida. Pero y el bien va a triunfar igual. En cierto momento va a comenzar, se va a reencontrar, porque él decía, más de 100 años va a estar, y pasados 130 años el librito escondido en un cajón de un convento de la congregación que había fundado, y lo encontraron en el siglo XIX, en 1800, o sea, estamos hablando de 1600 a 1800. Bueno, entonces, ahí cuando sea esa devoción conocida, está acercándose la victoria del Inmaculado Corazón de María y de Jesús. Y es un poco lo que se siente ahora, ¿no? Con la cantidad de consagraciones que la devoción a la Virgen está creciendo en el mundo entero. Es una cosa notable. Y entonces es el contraste, porque el mal no puede contra Dios. No. Y lo que Dios determina se realiza. En este caso vemos eso. Porque el demonio, fomentando, por ejemplo, el jansenismo en Francia, quería enfriar eso, pero la Santísima Virgen empezó con la medalla milagrosa, curando a los enfermos, después siguió con la Salette, después con Lourdes, y fue empezando a entrar, ¿no? Fátima, después en el siglo XX, y ahí llegamos hasta hoy que están muy vivos toda la devoción a la Virgen. Lo que atrae a las personas a las iglesias muchas veces es el rosario, es la devoción a la Virgen, y van comprendiendo más a Jesús, porque quien ama a la Virgen termina siendo ayudado por ella para acercarse a su hijo, ¿no? Que para eso ella sufrió todo lo que sufrió, entregó a su hijo para eso. Así que esta vinculación entre el Sagrado Corazón de Jesús, ceremonial, y por el lado opuesto, el jansenismo, etcétera, es algo que realmente como que hoy se empieza a dar vuelta el eje, ¿no? La historia. Qué bueno, sí. Después, bueno, ahí Sagrado Corazón de Jesús le manda esos mensajes a Luis XIV para que él quería que se haga un monumento, una gran capilla o iglesia al Sagrado Corazón de Jesús. También la bandera de Francia, pongan al Sagrado Corazón de Jesús bordado en la bandera de Francia, en las armas. En esa época era blanca, entonces imagínense la bandera blanca con el Sagrado Corazón de Jesús. Sí, sí. Para mostrar la bondad del Sagrado Corazón de Jesús, y que era muy importante porque Francia estaba cayendo mucho en un poco de egoísmo, el interés, en ese jansenismo. Entonces mostrar la bondad, eso iba a revitalizar esas fibras que se estaban enfriando en Francia. Y ten en cuenta que creo que era Metternich, uno de los grandes diplomatas de la época del Congreso de Viena, etcétera, dijo una frase que se refería a la influencia de la política, etcétera, pero se refería a todo. Dice: cuando Francia estornuda, Europa saca el pañuelo y se suena. La fuerza que tenía, ¿no? O sea, la influencia de Francia, cualquier cosa que pasa en Francia repercute en toda Europa, y por lo tanto en todas las colonias de la época que eran europeas. O sea, era el mundo entero que estaba en juego, y si el rey de Francia, Luis XIV, hubiese hecho lo que el Sagrado Corazón le pedía, no hubiese habido Revolución Francesa, y muchas veces, muy probablemente hubiese habido un renouveau del catolicismo en el mundo entero, y no estaríamos como estamos ahora, ¿no? Función nuestra evitar eso. Claro. Para los oyentes, Luis XIV reinó entre 1661 y 1715. Y como decía el hermano Raúl, por el error de Luis XIV, vino la Revolución Francesa en el 89, claro. 74 años después. El error monstruoso, claro, de un ser humano
importante. Ahora no que se tenía sabe, todo, ¿no? sí, no se sabe si a Luis XIV le llegaron los mensajes. Eso no es seguro, ¿no? Porque, bueno... la superiora del convento, hay una hermana, la superiora era contraria a todas las apariciones. Si bien que tenía una gran vocación, pero por otro lado tenía esa frieza. Y ahí... no se sabe si, porque ella era la que fue encargada de entregar eso. Y nunca constó si se entregó o no le entregó. Pero bueno, ahí pero los jesuitas fueron los que más difundieron la devoción al Sagrado Corazón. Bueno, acá tenemos el colegio, dedicado al Sagrado Corazón. Y bueno, y también Santa Margarita grabó el Sagrado Corazón en unas placas de metal que ella llevaba y otras en tela, ¿no? Entonces ahí con eso se empezó a difundir lo que se llamó luego el detente, ¿no? El detente, que es esto aquí. Yo traje uno, porque no sé si ustedes saben. Nos lo regalaron. Vamos a mostrarlo. Ya lo tenemos en el corazón. Es muy chiquito, no se ve. Sí, es chiquito, pero igual. Póngalo a la luz. Vas a tener que acercarlo a la cámara ahí para que te hace un plano, a ver si Mauricio lo puede hacer. Dame que yo lo hago. A ver, va el hermano Raúl. Vamos a ver si hermano Raúl, ¿para qué? Ahí está la cámara, hermano. A ver ahora, Mauricio, si lo ves. Sí, sale bien nítido para que los oyentes lo conozcan. Es una bendición. Si pones ahí yo lo veo con dónde está. Está enfocándolo Mauricio, así que tranquilo que ya va a venir. ¿Hay luz suficiente? Sí. Dice que ya está, Mauricio, que sí. Eso es lo que es. Está. Sí, como perfecto. La entronización, ¿no? En los hogares también, ¿no? Claro, y pues otra de las cosas que pedía, la entronización del Sagrado Corazón en las familias, ¿no? Y que es... que no se usa actualmente mucho, ¿sí? Sí, es verdad. A mí me han pedido varias... Yo traje el ritual, cómo se hace la entronización, y es muy linda toda la ceremonia. Sí, las oraciones, de poner el Sagrado Corazón en algún punto importante de la casa, donde se reúne, el comedor, el living, cosas así. Estamos en la mesa. Nosotros lo tenemos en la mesa. En la mesa está la Sagrada Familia, el Sagrado Corazón. Y por supuesto la Inmaculada. Claro. Entonces, que va a ser una fuente de gracias y de unión para la familia, santificación para la familia. Y como la familia es la célula de la sociedad, para toda la sociedad también se va santificando a través de la devoción al Sagrado Corazón. ¿Cómo se aprende con los heraldos? No sabíamos nada de lo que ustedes acaban de decir, ni ahí. Para que tengan una idea los oyentes, en casa, ahora que lo dicen, me emociona lo que dice el padre Alberto. Nosotros tenemos la foto de casamiento, una fotito así, más o menos. Eso es cuando se hacía hace 40 años en un marco de madera. Entonces, nosotros la tenemos en la mesa, en una repisita, y adelante de ellos está la imagen en yeso, en cerámica de la Inmaculada, y el otro lado el Sagrado Corazón. Es una por ejemplo, en España, los jesuitas durante todo el siglo XIX difundían mucho en las entradas de las casas, ¿no? Sí. Una especie de oratorio que ponían, y todas las casas tenían eso. Inclusive en la Revolución del 36, que hubo una persecución antirreligiosa enorme y mataron miles de sacerdotes en España, una de las cosas también que hacían era destruir eso y ver las casas que tenían el Sagrado Corazón de Jesús eran enemigas de los revolucionarios, digamos así, y las golpeaban, hacían algo. Fue una cosa terrible. Sí, el primer país en consagrarse al Corazón de Jesús, como lo que quería con Luis XIV, fue Ecuador, curiosamente, el siglo XIX, con un presidente que se llama Gabriel García Moreno, ¿no? Él hizo una iglesia que se llama el Voto Nacional,
y hoy van a renovar esa consagración en Ecuador. En Ecuador. Hoy la renuevan. La renuevan porque está habiendo mucha violencia en Ecuador, entonces para que Ecuador vuelva a la paz y que qué bien, parece que había muchos asesinatos y muchas cosas. Felicitaciones a los hermanos de Ecuador. También hoy o ayer fue una renovación de la consagración de todo el episcopado americano. Eso le iba a decir, ¿no? Que es lo que decía el hermano Raúl, de que hay una renovación de todo esto, ¿no? ¿Verdad? Sí. Los norteamericanos. Norteamericanos, sí. 250 años de la independencia americana este año. Y todo el episcopado en Orlando va a renovar ¿Renovar o a consagrar? Va a consagrar. Sí, porque no está renovando, sino está consagrando por primera vez. La primera vez que lo hace. Sagrado Corazón de Jesús, Estados Unidos. Van a consagrar Estados Unidos al Sagrado Corazón de Jesús. Qué belleza. Y después también Colombia lo va a hacer. Y bueno, acá fue Monseñor Vera el que hizo la consagración de Uruguay al Sagrado Corazón. O sea que somos de los primeros. Bueno, porque Monseñor Vera fue en 1860, o sea que nosotros tuvimos, más o menos en la época de Ecuador. Marisa y yo tuvimos la gracia de Dios y de la Virgen de estar en el centro del país hace 2 años, ¿no? Sí, en el pueblo de San Jorge, 100 kilómetros de la capital. Claro, que es la mitad del país. Que está justo en el centro. Ahí está una señora de España, mandó la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, y bueno, y ahí se consagró. Hoy la capilla está divina porque la arreglaron. Y esa es toda una experiencia increíble, porque además le pusieron luces abajo y todo. Un pueblo chiquito una belleza. Y nosotros tuvimos la gracia de Dios de ir 2 veces. Fuimos el primer año, en la inauguración y al año. Sí, nos invitaron de vuelta y ya estuvo Radio María presente. ¿Cuál fue el año, tal vez lo consigas, a ver, sí, padre, en que fue consagrado Uruguay ya mismo por Monseñor Jacinto Vera? Porque es un hecho. Digan ustedes nomás con el. Que mucha gente no lo sabe. Ni nosotros lo sabemos de la fecha. Ya sale. Para esto sirve la internet, no otra cosa, No, después, otra cosa fue muy bueno, la consagración de España al Sagrado Corazón, que lo hizo Alfonso XIII, ¿no? Él inauguró el centro de España, el cerro, ¿cómo se llama? El Cerro de Los Ángeles, creo que está cerca de Madrid. Cerca de Madrid. Porque la señora vivía en Madrid, por eso lo hizo. Por eso mandó la imagen esta, ella lo vio en Madrid y dijo, esto yo quiero para Uruguay. Claro. En esa misma persecución del 36 fusilaron al Cristo de Los Ángeles. Y fusilaron muchos religiosos ahí. En ese lugar. Sí, dispararon contra la imagen de Cristo. Porque estaba el centro de España dedicado al Sagrado Corazón. O sea, muchos de todos esos problemas que pasan en el mundo, etcétera, Rusia, Ucrania, están vinculados con ese rechazo al Sagrado Corazón de Jesús. Porque lo mismo que dijo la Virgen de Fátima, si difunden mi devoción y si los hombres dejan de ofender a Dios, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, difundirá sus errores por el mundo entero. Y uno ve que hoy en día estamos en una guerra que todo está medio vinculado. Rusia, Corea, Irán, etcétera, está todo el mundo metido. Nosotros no estamos tomando partido por ningún lado, pero sí es obvio que esa violencia afecta. Está trastornando al mundo entero, porque solo pensar que el petróleo que pasa por ahí no pasa, entonces todos vamos a tener que pagar, y los pobres son los primeros perjudicados, y uno tanto. Hermano y querido padre Alberto, el Uruguay fue consagrado por el beato Jacinto Vera, Monseñor Jacinto Vera, en el año 1875. Hace 151 años. El Uruguay es católico. Sí, se renovó le guste a quien le guste, y se renovó el año pasado en el Cerrito de la Victoria. Sí. Así es. Con todos los sacerdotes. Para que la gente vaya viendo, ¿no? ¿Verdad? Claro. Que como decía el hermano Raúl, la Virgen y el Sagrado Corazón y el Inmaculado Corazón de la Virgen están triunfando. Hay que seguir rezando, ¿no? ¿Verdad? Y aprendiendo como ellos nos enseñan los hermanos de Heraldos. ¿Y qué más? Estamos en España, querido padre, que nos dijo que lo consagró
en el Cerro de la... Creo que se llama el Cerro de Los Ángeles, ¿no? Sí, Cerro de Los Ángeles, lo acabo de ver ahora, Cerro de Los Ángeles. Alfonso XIII. Exacto. Que es el bisabuelo del rey, ¿no? O tatarabuelo, ¿no? Felipe. Pero bueno, eso que hizo Alfonso XIII, el Sagrado Corazón quería que todo el orbe católico lo hagan el Estado, que el Estado participe también en esa consagración al Sagrado Corazón. Y también el Estado, las familias, las distintas instituciones civiles ayuden a la devoción al Sagrado Corazón. O sea que un poco lo que tenía San Pío X, el Papa del principio del siglo XX, que decía instaurare omnia in Cristo. Todas las cosas que se instauran, se institucionalicen en Cristo, ¿no? Y también la sociedad civil que es donde más vivimos, porque en la iglesia vivimos, por lo menos los que no son sacerdotes, viven los domingos o algunos días entre semana, pero estamos todo el día, la mayoría del tiempo de nuestra vida lo pasamos en la sociedad civil. Si la sociedad civil se sacraliza, es una forma de también las personas se acerquen a Dios en la sociedad del mundo. Sobre ese punto, un hecho interesante es que creo que fue Pío XI que lo dijo, pero todos los papas más o menos lo enseñan, es que mucho más que las encíclicas o que los documentos papales que son teológicos o doctrinarios o tratan de temas morales, eso es visto y es leído por gente de un cierto nivel, tanto en la línea de la iglesia o por lo menos intelectual, etcétera, pero la gente común, el pueblo común, raramente ha leído una encíclica o una cosa de esas. Pero las fiestas religiosas, todo el pueblo participa. Exacto. Entonces, que digamos, el medio más eficaz para llevar la fe, para aumentar el fervor de los católicos en el mundo, son las fiestas y las liturgias. Y entonces la belleza del esplendor de las ceremonias litúrgicas y la belleza de lo que se hace en las distintas fiestas. Ahora estamos saliendo del Corpus Christi, que es una manifestación pública de amor, etcétera, y que se embellece con flores y que se hace una peregrinación y en el mundo entero se hace eso. Sí. Y después ahora pasamos para el Sagrado Corazón de Jesús y después el Inmaculado Corazón de María. Cuanto más en las distintas iglesias, en distintos barrios, en el mundo entero se fomente eso y se haga cada vez más expresivo y más bello, eso va a ser lo que va a aumentar ese movimiento hacia la fe. Claro. Porque sacar un documento sí es importante porque después todo el mundo se va a adecuar a eso, pero es una cosa mucho más lenta y mucho más reducida en cuanto al alcance popular. Pero las fiestas y la liturgia son muy, muy eficaces. Entonces hay que ayudar. Entonces, esto es para los que están cerca de una parroquia o participan, ayuden a sus párrocos, ayuden para que se enriquezcan y se participen de las procesiones, etcétera, porque eso es lo que va a influenciar al pueblo uruguayo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y ustedes mañana van a dar misa en el Cordón? No. Mañana estamos en Colón. O sea, ¿a qué hora es mañana, padre? No, la misa es a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. En Colón. Sí. Muy bien. Hay unas promesas del Sagrado Corazón a Santa Margarita María, a la COC. Son 12 promesas. Pero bueno, no sé, capaz que ustedes las tienen allí. Sí. Se puede ir leyendo algunas. Por ejemplo, primero, les daré todas las gracias necesarias para su estado, ¿no? O sea, para que es religioso o para que es laico, va a tener todas las gracias de santificación. Segundo, pondré paz en sus familias, que hoy en día es importantísimo, porque las familias están todas inestables. Tercero, les consolaré en sus penas. Cuarto, seré su refugio seguro durante la vida y sobre todo en la hora de la muerte. Eso es importante porque otra de las promesas que el Sagrado Corazón le hizo a Santa Margarita, que
la promesa de los 9 primeros viernes de mes, que aquellos que comulguen en reparación a las ofensas que se hacen al corazón de Jesús, van a ser asistidos en la hora de la muerte, ¿no? Van a tener la gracia de la buena muerte, o sea, de la salvación. Y bueno, es un punto, es una promesa buenísima, similar a la de los primeros sábados, ¿no? Los primeros sábados son 5 primeros sábados. Después dice, seré su refugio durante la vida y sobre todo en la hora de la muerte. Derramaré abundantes bendiciones sobre todas sus empresas. Bendeciré las casas en que la imagen de mi corazón sea expuesta y venerada. Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente, el océano infinito de la misericordia. Esto es lo que más quería el Sagrado Corazón imponer en Francia, la misericordia de Dios y la bondad en todos los corazones y contra toda esa corriente. Un punto aquí también es que Luis XIV era la grandeza. Pero la grandeza, si no tiene misericordia, es como que aplasta. Claro. Entonces, si bien la grandeza refleja a Dios, porque Dios, como dice la liturgia de las horas, una de la oración básica que se hace, dice al Dios grande, ¿no? Veremos al Dios grande, ¿no? Entonces el Dios grande. La grandeza de cualquier cosa refleja la grandeza de Dios. Entonces Dios en el universo es inconmensurable justamente porque lo hizo Dios para darnos la idea de su grandeza. Entonces, la grandeza del caso de Luis XIV y todos los palacios, los castillos y todo lo que hacía, muy, muy fabuloso. La madre de él, Ana de Austria, era muy caritativa y tenía como ministro para la caridad a San Vicente de Paúl. O sea, ¿qué gobierno de hoy tiene un santo para hacer caridad de los pobres? Y nada menos que San Vicente. Y bueno, y las damas de la caridad eran todas porque como la reina daba el ejemplo, toda la nobleza de Francia daba fortunas para esa caridad. Y los únicos pobres que no se beneficiaron de eso fueron la familia de San Vicente de Paúl, porque él les decía que Dios lo quería pobres, eran mendigos. Vivían en un bosque y en el interior de Francia y vivían de hacer carbón y de mendigar. O sea, entre las dos cosas se sobrevivían, digamos, pero vivían una vida muy, muy, muy pobre, de la más baja pobreza, y nunca San Vicente de Paúl les dio un franco, digámoslo así, pero los visitaba con cierta frecuencia y les animaba a continuar siendo como eran. Y seguramente era lo que Dios quería, porque él era santo y sabía lo que Dios quería. Evidentemente. Bueno, pero esto para mostrar que si a esa grandeza se hubiese aliado la misericordia y la bondad, no hubiese habido la revolución. Porque la revolución era porque ponía a la grandeza como opresora, ¿no es cierto? Exacto. Ahora, entonces, en el fondo, a Dios es un opresor. Entonces, a veces hay gente que quiere presentar al Papa como una especie de hombre que es riquísimo y que oprime a todo porque quiere mandonear. Y no es real, porque primero que no es riquísimo, porque rico será los ornamentos y los museos, pero la iglesia para la gloria de Dios y alabanza de Dios. Digo, claro, sí. No es del Papa, tampoco es de la iglesia, es de Dios. Sí. Y las iglesias y son la gente del pueblo. no entiende eso. Y así, exacto. Y las iglesias son del pueblo. La gente que está lleno de oro. No, es para que el pueblo vea cómo se lo tiene recibe. acceso hasta el más humilde mendigo, puede ir a la iglesia, que hace todo el tiempo que quiere. Sin ningún problema. Bueno, entonces, pero por alguna intervención mala, no se dio eso. O sea, no hubo esa unión entre la grandeza y la bondad y la misericordia. Claro. Pero eso entonces siempre, para todos los que tengan influencia y tengan poder, está la importancia de esa bondad, porque en el fondo Dios es amor, pero Dios también es grandioso, son las dos cosas juntas, ¿no? Pero en el Sagrado Corazón de Jesús brilla esa perfección infinita, pero al mismo tiempo con esa bondad infinita. Muy bonito. Qué hermoso, sí. Después otra promesa dice: los pecadores hallarán en mi corazón la fuente, el océano infinito de la misericordia. Las almas tibias se volverán fervorosas. Las almas fervorosas se elevarán a una gran perfección. Daré a los sacerdotes el talento de mover los corazones más empedernidos. Las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás será borrado de él.
Y por fin la última es, les prometo, en el exceso de mi misericordia, que mi amor todopoderoso concederá a todos aquellos que comulguen por 9 primeros viernes consecutivos la gracia y la perseverancia final. No morirán sin mi gracia, ni sin la recepción de los santos sacramentos. Mi corazón será su seguro refugio en aquel momento supremo. Bueno, esas son las 12 promesas del Sagrado Corazón a Santa Margarita. Y bueno, después está toda la difusión del detente, toda la difusión de la devoción de los primeros viernes, que se fue haciendo sobre todo por la Compañía de Jesús, y bueno, hoy se hace en la Iglesia Universal. El detente también fue León, como es Pío IX, que difundió la devoción al detente del Sagrado Corazón a la Iglesia Universal también. Y se usó mucho en las guerras de defensa del Vaticano. Cuando Garibaldi invadió el Vaticano, muchos de los soldados tenían el detente bordado y muchas de las balas golpeaban el detente y no penetraban. Y bueno, y así también otros ejércitos, por ejemplo los ejércitos cristeros en México, los carlistas en España, bueno, tenían también el detente grabado. El detente, sí, bordado. Y después hay otras apariciones al Sagrado Corazón, del Sagrado Corazón, a una monja, esas son menos conocidas, que se llama Sor Josefa Menéndez, ¿no? Es una monja española, coadjutora de las... se llama Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús Sacré-Cœur, ¿no? Era el colegio que había aquí en 8 de octubre. Sí, frente a donde está la Católica ahora. Donde la Iglesia Católica era de ellas. Sí. Y bueno, ella era monja coadjutora, o sea que era una monja, no era una monja, ella como que vendría a ser ayudante, se dedicaba más a las cuestiones así de cocina, limpieza, cosas así, no tanto a cuestiones de vida espiritual, de dirección espiritual. Y eso fue por el 1923, ¿sí? Al principio del siglo XX, ¿no? Ella tiene un libro que el grupo nuestro lo utiliza mucho en los retiros, que se llama Un llamamiento al amor, que muestra cómo el Sagrado Corazón le dice a ella: yo busqué en todo el mundo un alma más miserable que tú y no encontré. Por eso ese era el fin de la picada, digamos. Por eso yo quiero aparecerme a ti. Entonces, a veces llegaba Jesús, se le aparecía y ya estaba barriendo y decía: ahora no, Señor, ahora no, Señor, que estoy trabajando. Él prefería seguir barriendo que conversar con Jesús. Increíble. Sí, increíble. Sí, realmente, pero después se fue transformando esa acción de... O sea, por eso el alma más miserable. Sí, increíble. Sí. Y bueno, pero se transformó en una santa. O sea, eso para dar confianza a todos nosotros. Ni que hablar. Podemos llegar sin ese corazón. Ahí le dan algunos mensajes. Yo leo algunos, no sé si estamos contentos. Sí, pero bueno, por lo menos usted me interrumpe. El nombre de ella no es todavía canonizada, Sor Josefa Menéndez. Es del Sacré-Cœur, ¿no? Entonces dice: yo amo a las almas hasta tal punto que he dado la vida por ellas. El amor a las almas me impulsó a dejarles el sacramento de la penitencia para perdonarlas, no una vez ni dos, sino cuantas veces necesitan recobrar la gracia. Qué misericordia. Este es un tema para un programa. Sí. La confesión. No, usted sabe que el próximo mes ya está, confesión y conversión. Claro. Ya saben que en el mes de julio los hermanos van a ir a confesión y conversión. Sí, pero sí, ya quedó ahí. Porque es un tema, apenas para darle un incentivo, Santa Teresa de Jésus tiene unas afirmaciones, pero parece que fue el propio Jesucristo que se lo dijo, de que una gran parte de las almas cristianas, católicas que se condenan es por las malas confesiones. Y bueno, y otra
muchos otros santos hablan de la eficacia de la confesión para la santificación de la persona, por las gracias que la confesión trae consigo y por la alegría que produce, etc. Y eso yo creo que ahora todas esas enfermedades silenciosas que les llaman, que el Papa ahora recientemente habló de ellas, la depresión, etc. Sí. Muchas son porque las almas están cargadas con ese fardo que Jesús le dijo: vengan a mí los que estén cargados, que yo los aliviaré, porque yo soy manso y humilde de corazón. O sea, estamos hablando del corazón de Jesús. ¿De qué corazón? Entonces, esa mansedumbre, etc. Pero esa paz que viene cuando la persona se limpia de los fardos que carga, porque lo que más aplasta a las personas es la conciencia que ¿por qué yo estoy así? No sé cuánto. El pecado trae esa tristeza y trae ese peso. Y cuando la persona se confiesa y se descarga de eso, el sacerdote le dice: todos tus pecados están perdonados, y los que tú has cometido en el pasado, que no te acuerdes, pero igual te los perdonas. Y la persona siente como que no sé si ustedes estuvieron en el baño de Lourdes, ¿no? ¿No estuvieron? Nunca se bañaron. Tuvimos una confesión con el padre Alberto. No. El sábado pasado. En Lourdes hay unas piscinas en Lourdes, Francia, ¿no? Y la persona los peregrinos se sumergen. Yo fui solamente una vez, fui otras veces, pero solamente una vez, porque después cerraron las piscinas, etc. Ahora creo que las reabrieron. Y es algo impresionante. Es una agua helada, pero uno no siente el frío. Y uno sale y es como, no sé, si hubiese nacido en ese momento. Los pajaritos cantan de otra manera. Es algo impresionante. Es una cosa que la persona, yo creo que hasta, no sé, un cocodrilo lo sentiría, digamos. Estoy exagerando, pero es impresionante. Y eso es un poco lo que me parece que sentimos cuando nos confesamos bien. Y sí, es así. Entonces, damos fe de eso. Y que quedamos pendientes para esperarnos. Bueno, después hay otro que dice: mi corazón es infinitamente santo, pero también es infinitamente sabio. Conoce la fragilidad y miseria humana, y se inclina hacia los pobres pecadores con misericordia infinita. Sí, amo a las almas después que han cometido el primer pecado, si vienen a pedirme humildemente perdón. Las amo después de llorar el segundo pecado, y si esto se repite, no un millar, sino 1.000.000 de millares. Las amo, las perdono y lavo con mi misma sangre el último pecado como el primero. Qué bonito. Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Qué corazón misericordioso. Uno no tiene la capacidad de poder. No entiende, sí, uno no puede entender. Qué gracia, es una gracia. Sí. No me canso de las almas y mi corazón está siempre esperando que vengan a refugiarse en él, tanto más cuanto más miserables sean. Ayúdame, Josefa, a descubrir mi corazón a los hombres. Quiero decirles que en vano buscan su felicidad fuera de mí. No la encontrarán. Sufre y ama. Tenemos que conquistar almas. Bueno, por eso, la felicidad. ¿Cuántos crímenes se cometen en tu nombre?, decía un francés. Decía de la libertad, no, pero de la felicidad hoy en día se cometen más crímenes. En el fondo, esa felicidad la buscamos ¿dónde? En los placeres, seguro, ¿no? Placeres a veces que no son santos ni buenos. Ejemplo sean las drogas y todas esas. Y también en el dinero, o en el poder, o en la influencia, o en la fama. Todo eso es pasajero. Las famas se vuelan como el humo, se disipan, ¿no? Y así todo. Hay un dicho también sociológico que dice así: abuelo rico, hijo noble, nieto pobre, porque las fortunas familiares también se disipan, ¿no? Y todo se disipa. Entonces, ¿qué es lo que no se disipa? Esa relación con el Creador, Dios omnipotente, santísimo, y que va a ser eternamente nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro Padre, y que esa felicidad que ellos tienen, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la quieren transmitir a nosotros. Y esa es la felicidad, ¿no es cierto? No se puede buscar en otras partes, ¿no? Y ahí lo que estás diciendo, Sagrado Corazón de Jesús: buscan la felicidad fuera de mí y no la encontrarán, porque no existe. Es como buscar no sé, uno pierde los lentes en un teatro y los busca en la calle porque hay más luz. Claro, no lo va a buscar, ¿no? Porque ahí no están los lentes. Y bueno, aquí es lo mismo. La felicidad está en esa
esa limpieza de alma, en esa leveza, en esa alegría que produce la inocencia recuperada, ¿no? Pero por eso la confesión es muy importante. Y curioso que el Sagrado Corazón dice eso, ¿no? Claro. Que insiste mucho en ese perdón, ese perdón. Ya empezaron los mensajes. Anabela del Pinar dice: en el nombre de Jesucristo, la paz esté con ustedes. Amén, queridos hermanos de Radio María y familia de la fe. Heraldos del Evangelio, Marisa y Daniel, Mauricio, felicidades por el Día del Sagrado Corazón de Jesús. Y también le manda saludos a hermana Mabel y a hermano Daniel. Corazón de Cristo, en ti confío. Las conversiones de todos nosotros, Uruguay y todos los países, gracias Padre Celestial, Anabela y María Vela. Y la hermana Mabel Cuello le manda un mensaje para ustedes. Dice: aquí estoy para desearles a Marisa y Daniel unas lindas vacaciones de la mano de la Virgen del Sagrado Corazón. Gracias por ese gesto, porque la llamamos hace un ratito, tan lleno de cariño. Somos todos familia de María. Ella nos une. Felicitaciones por el aniversario y el hermoso testimonio que dan como matrimonio. Dios continúe con ustedes. La obra que comenzó la santificación. Un saludo a los hermanos heraldos del Evangelio. Y miren qué bonito lo que pone. El año pasado me consagré a María con la dirección del padre Manuel Rodríguez. Fue muy hermoso. Pone la hermana, paz y bien. Cuenten con mi oración y buen viaje. Con los hermanos. El padre Manuel Rodríguez, Marisa y Daniel se consagraron también el año pasado. Y vamos, cuando podemos, renovar siempre la consagración con ellos. Creo que se nos está acabando el tiempo, ¿no, Mauricio? Quiero dar una bendición para los oyentes que están en sus casas, en casa de salud, en prisión. Bueno. Sí, no sé si tienen palabras del padre Alex o no. Sí, Mauricio, ¿nos la podés pasar del padre Alexis para cerrar el programa? Muchas gracias. Acá viene la palabra del padre. Con Marisa y con Daniel en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen en Montevideo, Uruguay. Nel día de la víspera de Corpus Christi. Nel día de Corpus Christi, nosotros tenemos que tener presente que Eucaristía es una palabra de origen griega que significa acción de gracias, agradecimiento, gratitud. Gratitud porque Cristo nos regaló su sacramento de su cuerpo, que es alimento, que es presencia suya, y del sacrificio, la lenguaje propia del amor. Él nos dijo nos enseñó que no hay mayor prueba de amor que donar la vida por sus amigos. Él la hizo así, en la cruz. Pero Él quiso también dar una prueba más de amor de Él por nosotros, a través de su madre, porque fue por su madre que permitió su muerte en la cruz por amor de nosotros. Él regaló su propia vida, pero ella nos dio la vida de su propio Hijo. Y así a María agradecemos la Eucaristía, porque jamás Jesús podría decir: tomad todos y comed, mi cuerpo, es mi sangre, si no lo hubiera recibido de su madre, por acción del Espíritu Santo. A ella nuestra gratitud. Y que María nos haga siempre grandes devotos y devotas de la Santísima Eucaristía. Que así sea siempre. Y a usted de Radio María, mi saludo muy especial. Soy Padre Alex, hablo mal el español, pero les gusto mucho y me encanta y me honra mucho hablar para ustedes en este programa de Radio María. Muchas gracias. Amén. Eso fue el día de Pentecostés, ¿no? No, el día del sábado pasado. El sábado pasado fue del Inmaculado. Primer sábado de mes que los heraldos en la iglesia de Cordón festejan el Inmaculado. El 13 no fue el sábado, fue el 13 el 13, el sábado. El 13 de mayo. Fue el sábado. Claro. Sí. Pero digo, eso es lo lindo, ¿no? ¿Verdad? Creo que el padre Alexis hizo la comunión del Sagrado Corazón, del Inmaculado Corazón de María y la Eucaristía. Y con los hermanos del Evangelio, ya para cuando volvamos en julio,
viene la confesión y la conversión. Qué bueno. Lo único que nos queda la bendición, Padre, porque ya el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos los oyentes, sus hogares, sus familias, sobre todas sus intenciones y permanezca para siempre. Amén. Amén. Lo único que nos queda decir entonces es... Ave María y adelante. Siempre con el corazón en Dios. Salve María. Salve María. Muchas gracias. Gracias. Hasta aquí compartimos nuestro programa de hoy. Será hasta un próximo encuentro aquí en Radio María Uruguay.